todo el sistema internacional se basa en lo que el artículo 33 de la Carta establece, solución pacífica de controversia, particularmente en el campo internacional. Y por supuesto, no hay que descuidar la parte de finanzas, de inversión, económicas. Por eso hoy tenemos un experto, Hernando Díaz, con posgrado y con doctorado en esta materia. Fue egresado a la Universidad Católica, es profesor en esta materia, para que nos explique un poco eso del CIADI, que ha salido en los medios de comunicación, en los periódicos, y además ahora que Venezuela se retira de una instancia internacional de arbitraje. ¿Por qué no nos das una visión inicial de todo esto? Cómo no, embajador, con mucho gusto. Gracias por su invitación en primer lugar. Dos aclaratorias preliminares. Lo que voy a decir hoy en día son opiniones absolutamente personales, no de ninguna institución ni de clientes que podremos representar. Eso es importante porque ya hemos tenido ciertas experiencias, ¿no? Y la segunda es que yo estoy en desacuerdo con el retiro, la amenaza de retiro que ha planteado el presidente Chávez. ¿Ya es efectiva o es solo una amenaza? Todavía, por ahora es una amenaza. Hasta el día de ayer el CIADI declaró que no había recibido un retiro formal. ¿Cómo se hace formalmente el retiro? El retiro se hace mediante una notificación al Banco Mundial, que es el depositario del convenio CIADI. El convenio CIADI es un tratado multilateral que Venezuela ratificó y pasó a estar en vigencia para nosotros en 1995 cuando se pasó en Gaceta Oficial. Una vez que el CIADI recibe esa notificación, tiene que notificar a todos los demás estados. Ahora, no es automático el retiro, hay obligaciones que hay que seguir. Correcto. En primer lugar, la otra aclaratoria que quería hacerle. Yo creo que se ha percibido mucho que este retiro es un impulso del presidente Chávez por el caso ExxonMobil. Eso puede o no ser así. Hay precedentes importantes que vienen desde el 2007, cuando los países del ALBA, en concreto Venezuela, Nicaragua y Bolivia, amenazaron con retirarse. En ese mismo año 2007, Bolivia se retiró efectivamente. Luego en el 2008 pasaron varias cosas importantes. Se crea UNASUR, hay una cumbre energética en Caracas y Chile, Bolivia y Perú plantean la creación de un centro de resolución de controversias regional. Países que no necesariamente están alineados geopolíticamente con Bolivia, Venezuela y Ecuador, pero hacen ese planteamiento. Luego... ¿podría existir esa instancia regional? Hay dos planteamientos paralelos. En esa cumbre, además de las Américas, petrolera o energética que se hizo en Caracas en el 2008, también se planteó hacer un centro paralelo, pero solo para disputas relacionadas con energía. En el 2009, Ecuador concreta su retiro también del CIADI y luego Venezuela plantea en el contexto de UNASUR, concretamente a través de la actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, hacer un centro regional en Ecuador como alternativa al CIADI. O sea que es posible el retiro venezolano. Sí, y además Venezuela está contemplando esto al menos desde 2007 y además ha podido analizar y ponderar cómo le ha ido a Ecuador y a Bolivia con ese retiro. Repito, yo no creo que el retiro de Venezuela sea oportuno ni conveniente. No estoy de acuerdo con él. ¿Es la tesis mayoritaria en medios universitarios y académicos? Correcto. El CIADI es un centro, muchas personas hablan del CIADI, pero no tienen claro exactamente qué es. Es un centro de arbitraje que tiene relaciones organizativas, digamos, con el Banco Mundial, pero no depende en sus funciones del Banco Mundial. ¿Cuántos miembros? Aproximadamente más de 100 países miembros. Sin embargo, lo importante es que el CIADI no decide los casos de arbitraje. Los centros de arbitraje no deciden los casos. Los centros de arbitraje ayudan a organizar y administrar los procedimientos de arbitraje, pero los casos son decididos por los tribunales arbitrales, que se conforman por árbitros, de los cuales normalmente una de las partes designa uno, en ese caso Venezuela. ¿Cómo fue el caso de PDVSA para que la gente, para los televidentes nos entiendan? El caso ExxonMobil, supongo que es el que me está hablando del proyecto Cerro Negro. Cerro Negro es un proyecto de asociación estratégica de la faja petrolífera del Orinoco y se plantearon dos casos en paralelo. Un caso de arbitraje contractual, que lo planteó ExxonMobil contra PDVSA y algunas de sus filiales, y otro caso de arbitraje de inversiones. En el caso contractual, ExxonMobil alegaba la violación de un contrato. En el caso de arbitraje de inversiones, que está pendiente en CIADI, se alegaba la violación de un tratado bilateral entre Holanda y Venezuela, que era vinculante para ese Venezuela momento. Participó en la discusión De ese tratado válidamente, luego lo denunció y se retiró de él, pero las inversiones hechas bajo su vigencia siguen protegidas por ese tratado. Y eso es una cosa importante. Para acceder al CIADI, para que un inversionista pueda demandar a Venezuela en el CIADI, hace falta dos cosas, normalmente. Primero, que el Estado sea parte del convenio CIADI, que es un tratado multilateral del cual Venezuela ha planteado retirarse, hasta ahora no se ha retirado efectivamente, y el otro, que haya un tratado bilateral de promoción y protección de inversiones.
y que el inversionista califique como nacional de uno de los dos ¿Y qué fue lo que estados. molestó a Venezuela en la última decisión? Bueno, en la última decisión creo que no molestó a Venezuela, fue una decisión en el contexto de la Cámara de Comercio Internacional que PDVSA percibió como favorable. El gran punto y la interrogante es cómo va a interactuar esa decisión, ese laudo arbitral que se emitió en el contexto de la Cámara de Comercio Internacional, ahora con el caso que está pendiente y que se va a decidir por un tribunal arbitral creado en el contexto de CIADI. PDVSA ya ha dicho, yo voy a cumplir con el laudo del 23 de diciembre de la Cámara de Comercio Internacional, pero lo que más me alarma a mí personalmente no es la amenaza de retiro del CIADI, sino la amenaza de no cumplir eventuales laudos arbitrales que se emitan en el CIADI. Es muy importante destacar que los casos que ya están pendientes en el CIADI, son aproximadamente 20 arbitrajes internacionales contra Venezuela, no van a ser afectados por ese retiro, aunque se materialice. Y luego de eso hay un periodo de 6 meses desde que el Banco Mundial recibe la notificación de denuncia o retiro del Tratado de Venezuela hasta que esa denuncia se haga efectiva. Hay varias teorías. ¿Qué pasarán con los casos potenciales que empiecen esos 6 meses? ¿Pueden los inversionistas consentir en la jurisdicción del CIADI para resolver disputas que aún no han comenzado durante esos 6 meses? Esos son puntos más o menos discutibles, pero lo que es cierto es que los 20 casos actuales y el laudo ExxonMobil o Mobil Corporation versus Venezuela, que se decidirá en ese contexto, Venezuela no podrá desconocerlo legalmente, aun cuando se retire del Y es que CIADI. la retirada no es automática, necesitan Correcto. 2 etapas, una del retiro formal, pero siguen los procesos, y otra si hay más demandas, ¿no? Correcto, durante esos 6 meses en particular, o notificaciones de los inversionistas a Venezuela o al CIADI que aceptan ese mecanismo de resolución de disputa. Es importante también, el retiro del convenio CIADI o del CIADI como centro de arbitraje no implicará el fin ni la muerte del arbitraje de inversiones contra Venezuela. Hay otros mecanismos que los tratados bilaterales normalmente establecen. Unos son arbitrajes que los abogados llamamos independientes o ad hoc, que se realizan bajo las normas de un CITRAL, que no es un centro de arbitraje, sino una comisión de las Naciones Unidas para la unificación del derecho mercantil internacional. Entonces uno utiliza esas normas para arbitraje sin un centro de arbitraje. Hay otros tratados que prevén la posibilidad de utilizar la Cámara de Comercio Internacional o el Centro de Arbitraje de Estocolmo o la Corte de Arbitraje de Londres como segunda alternativa. Ahora, profesor Díaz, esto, ¿cómo queda Venezuela en concreto con la inversión extranjera que quiera venir a Venezuela? Lo importante, en mi opinión, es ver qué va a hacer Venezuela con los aproximadamente 25 o 30 tratados bilaterales que tiene en vigencia actualmente y que el ministro Ramírez comentó que deben ser negociados. ¿Qué significa negociados? No lo sabemos todavía. Eso va a ser lo más importante. Creo que Venezuela no debe ser percibida a nivel internacional como un país o una jurisdicción que desconoce laudos. Simplemente si salen laudos arbitrales que Venezuela considere contrario, debe jugar dentro del sistema, a atacarlos, a pedir su nulidad o a oponerse a su ejecución, etcétera, pero no simplemente a decir no los cumplo. Ahora, hay un punto importante, perdón, embajador, con respecto a la inversión extranjera internacional. El país más pujante económicamente en este momento de Latinoamérica es Brasil. Claro. Brasil en este momento no tiene en vigencia ni un solo tratado bilateral de promoción y protección de inversiones. Tiene varios firmados, particularmente en el contexto de Mercosur, pero ninguno de ellos está en vigencia. Y Brasil recibe muchísima inversión extranjera. Cuando uno llama a la embajada de Brasil, dice... Pero ellos sí recurren al CIADI. No. En absoluto. En lo absoluto. Y cuando Brasil uno llama para ver si alguno de esos tratados ha sido ratificado, que ya están firmados pero no en vigencia, Brasil dice, en Brasil respetamos las reglas de derecho la inversión y no necesitamos estos tratados para que los inversionistas se sientan cómodos con nosotros. O sea, si hay respeto a la orden internacional, correcto, no es necesario tener reforzamiento de este tipo. Por otro lado, en contraste está el ejemplo de Argentina. En Argentina tiene muchos tratados bilaterales en vigencia, ya ha tenido varios laudos adversos, algunos ha conseguido anularlos, pero otros, aunque no han sido anulados, Argentina no los ha cumplido. Ahora, ¿esto no responde a una política general de no tener compromisos de injerencia internacional en Venezuela? No lo sé, es posible. Yo sí creo que un retiro del CIADI o la denuncia o terminación de varios tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones, y más grave, si se incumplen laudos que se emitan en el contexto de CIADI o de otros tribunales arbitrales internacionales, va a tener una repercusión negativa, sin duda alguna, por ejemplo, en las tasas de interés que va a tener que soportar la República y PDVSA en endeudamientos futuros, probablemente en este año.
Y eso va a ser una consecuencia adversa inmediata, independientemente de que los laudos se cumplan o no. Si Venezuela se ve como no jugando dentro de estos sistemas o no participando, eso va a tener una consecuencia adversa en las tasas de interés. ¿Y en la industria petrolera exactamente qué ha pasado, además de eso? En la industria petrolera hasta este momento ha seguido habiendo inversión, hasta donde llega mi conocimiento. Leímos en las noticias que la empresa petrolera rusa Rosneft está participando y realizó una importante oferta por el bloque Carabobo 2 en la faja petrolífera del Orinoco. Hay otras empresas mixtas que se han creado con inversionistas chinos, iraníes inclusive, y de otros países. O sea que ¿Y aceptan el arbitraje? No lo aceptan. ¿Con los chinos y con los iraníes? Correcto. ¿Qué garantía tienen los chinos y los iraníes? En el caso de Rusia, por ejemplo, y en el caso de Irán, Venezuela tiene tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones. O sea que en esos casos PDVSA, hasta donde llega mi conocimiento, no ha aceptado incluir cláusulas de arbitraje contractual. Pero si hay una expropiación de las inversiones rusas o de las expropiaciones iraníes, esos dos países tienen con Venezuela tratados bilaterales de protección de inversiones. El tratado con Irán no prevé acceder al CIADI como una alternativa, sino la Cámara de Comercio Internacional. Pero el inversionista iraní podrá demandar a la República de Venezuela en arbitraje internacional de inversiones ante una potencial expropiación. O sea que esos países inclusive consideran que el arbitraje es positivo para la protección de sus inversiones. ¿Cómo era la línea política venezolana en los gobiernos anteriores en esta materia? Venezuela podría decirse, y se dice históricamente, y se ha discutido mucho, que tenía una adversidad, una supuesta adversidad hacia el arbitraje internacional histórica por los famosos arbitrajes contra la corona británica, claro, por el Esequibo, por el Golfo de Venezuela, cuando fracasó el tratado Pombo-Michelena, etcétera, y se dice entonces que hubo una animadversión histórica de Venezuela institucional hacia el arbitraje. Eso cambió como mínimo en el año 1995, cuando Venezuela pasó a ser signatario y ratificó la convención, el convenio CIADI. Luego en 1999, constitución impulsada por el presidente Chávez. Como todos sabemos, en la Asamblea Constituyente de ese año se prevé el arbitraje como un mecanismo de resolución de disputas importante y impone al legislador la carga de promoverlo. Y esa Constitución obviamente está en vigencia, y la Sala Constitucional en varias decisiones ha dicho que el arbitraje, no solo nacional, sino también de internacional, y no solo contractual, sino también bajo tratados de protección de inversiones, es un sistema válido que Venezuela acepta y por el cual Venezuela está vinculada. ¿Cuál es la diferencia entre el tratado por protección de inversiones y el otro? El tratado por protección, el arbitraje de inversiones tiene su base en tratados bilaterales. Entonces, estos tratados bilaterales... Pero ellos a nivel bilateral establecen también un mecanismo. Sí, esos tratados tienen dos aspectos básicos. Uno, establecen protecciones que digamos sustantivas al inversionista. No puede ser expropiado, no puede ser discriminado. ¿Y en caso de que sucediera algo de eso? En caso que suceda algo de eso, entonces prevén 3 mecanismos de resolución de disputas. El inversionista puede, a su elección, demandar al Estado contratante en los tribunales de ese Estado contratante, opción que normalmente no se prefiere, por razones relativamente obvias, y 2 vías de arbitraje. Una, en la mayoría, es el arbitraje institucional ante el CIADI, y segundo, si Venezuela no es parte del CIADI o si el CIADI por cualquier razón no está disponible, hay mecanismos alternativos para acceder al CIADI como facilidad adicional o hacer arbitraje ad hoc bajo las normas UNCITRAL que comenté anteriormente. O sea, hay que alegarse la violación de un tratado y el inversionista tiene que calificar como nacional del país que celebró el tratado con Venezuela. En el arbitraje contractual, perdón, para concluir la idea, se alega la violación de un contrato. Y la cláusula de arbitraje o el acuerdo de arbitraje tiene que estar establecido en ese contrato, no en un tratado. En un país que hay una serie de contratos, de acuerdos, el gobierno es el que los hace de turno. Si viene otro gobierno y ve que esos tratados o acuerdos no correspondían a los intereses nacionales, ¿qué vía se toma? Normalmente esos tratados prevén vías para el retiro del país que lo celebró, lo que se llama en concreto la denuncia del tratado, y fue lo que realizó Venezuela con respecto al tratado bilateral de promoción de inversiones con Holanda. Venezuela denunció el tratado, se retiró del tratado, ahora Venezuela también, pero el mismo tratado establece las consecuencias de ese retiro. Por ejemplo, el retiro surte efecto pasado un tiempo posterior a la notificación de la denuncia, y luego el retiro no puede ser retroactivo. Las inversiones realizadas bajo la vigencia de ese tratado quedan protegidas por el tratado normalmente por un periodo que puede variar entre 10, 15 o hasta 20 años.
Y por eso, en el caso de ExxonMobil, se alegó la violación del tratado bilateral entre Holanda o los Países Bajos con Venezuela. A pesar de que Venezuela se retiró de ese tratado, el caso seguirá adelante y próximamente, probablemente en el año 2012, habrá un laudo arbitral sobre esa alegada expropiación. Y en este caso, en la industria petrolera, las sumas decididas, ¿qué es lo que pasa con la percepción venezolana y la percepción arbitral? Las sumas, en el caso de ExxonMobil, volviendo a él, lo importante va a ser ver cómo van a conjugar los dos laudos arbitrales. Por un lado, el de la Cámara de Comercio Internacional, ya emitido, que Venezuela considera o ha declarado que considera favorable, y el pendiente laudo que se emitirá en el contexto del CIADI. Venezuela ha dicho, yo voy a cumplir con el de la Cámara, no con el del CIADI. Eso no es tan fácil. Por una razón, el arbitraje, como dije antes, ante la Cámara Internacional era contractual. Los demandados eran PDVSA y algunas de sus filiales. En el arbitraje del CIADI es un arbitraje bajo un tratado. La demandada es la República de Venezuela. En un caso se alega la violación de un contrato y en el otro se alega la violación de un tratado, la expropiación sin compensación. Claro. Pensamos, o sea, no va a ser tan sencillo tampoco como llevarlo a extremo, como que ExxonMobil podrá cobrar los dos laudos independientemente y acumulativamente, a pesar de que hay teorías legales que sostienen esa con base razonable y con fuerza. Tampoco va a ser tan fácil decir cumple un laudo y el otro no. Habrá que buscar un mecanismo intermedio para que los dos laudos interactúen de alguna manera. Claro, doctor Hernando Díaz, para terminar, nosotros tenemos un público cautivo de estudiantes, de profesores, muchos ingresados en el tema internacional, inclusive en los modelos de Naciones Unidas. Correcto. Ya han trabajado el tema de arbitraje. ¿Qué recomendación le da usted a esos jóvenes, esos profesores, dado que usted es especialista y pocos venezolanos, de entrar en ese campo, de estudiar ese campo? Bueno, yo creo sin duda alguna el arbitraje es un mecanismo de resolución de controversias, hasta ahora se denomina alternativo. Nacional, internacional. Nacional, internacional, efectivo, flexible, tiene diferencias importantes con otros mecanismos como los que administra el Poder Judicial, como lo que es la mediación y la conciliación. Es un mecanismo que permite que las partes se concentren en el fondo del pleito, sin formalidades procedimentales ni preciosismos que les gustan a los abogados, sin lazos rígidos, sino tratar de llegar al fondo del asunto. Es un mecanismo absolutamente loable, es eficaz, es expedito. En Venezuela existen centros de arbitraje serios que funcionan muy bien, como el de la Cámara de Comercio de Caracas, como el del CETCA, afiliado en Benancham, también existen otros en Maracaibo, en Valencia. Y a nivel internacional, ni hablar, está aparte del CIADI y la Cámara de Comercio Internacional. Ustedes van a comenzar, por cierto, una posible diplomado, maestría en materia de negociación, donde va arbitraje también, con la Universidad Católica a nivel de posgrado, ¿no? Hay dos programas, uno primero es de profesionalización en medios alternativos de resolución de controversias, que está va a empezar en el CIAP de la Universidad Católica Andrés Bello, en la Castellana, un lugar relativamente cómodo. Se pueden tomar módulos y no solo todo el programa necesariamente, y además está apoyado o coadministrado por el Centro de Arbitraje, el CETCA. Por cierto, podría informarse, aparte de lo que usted va a dar, en contacto brújulainternacional@gmail.com, porque estamos ayudando a que se realice este seminario, ¿no? Claro que sí, y habrá otro. Hay otro que también se está desarrollando, está en un nivel todavía más embrionario, pero lo está administrando el profesor organizando el profesor Igor Cuoto con la ayuda de Brújula Internacional, y esperamos también apoyarlo y sacarlo adelante para que los estudiantes crean en el arbitraje y sembrar culturalmente el arbitraje como un mecanismo loable, efectivo, flexible, eficaz, económico y... Bueno, profesor Hernando Díaz, este es un tema que hay que volver de nuevo a él, porque es nuevo para la vida venezolana, nacional e internacional, así que le agradecemos muchísimo su participación y lo vamos a invitar nuevamente cuando ya el curso esté en marcha. Gracias por haber venido, nosotros vamos a un corte y venimos con más información internacional. Gracias.